Estamos hoy con Federico Pardo, biólogo de la Universidad de los Andes, realizador cinematográfico en Ciencias e Historia Natural de la Universidad Estatal de Montana y sin duda uno de los fotógrafos más relevantes en el panorama colombiano, incluso en el panorama mundial, porque ha conjugado su oficio con la conservación y el activismo por los bosques, por la selva, por los primates. Así que es un gusto saludarlo, Federico. Muchas gracias por recibir a cambio. ¿Cómo está? Hola Juan, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Yo aquí contento de estar con ustedes. Bueno, yo digamos que estudiando su trabajo, una como de las premisas del proyecto de Primates es que uno conserva lo que conoce. Si uno no conoce algo, pues no hay un vínculo emocional y hay una distancia que es, digamos, una barrera para para la conservación. Empiezo preguntando, quisiera oír en primera persona qué es Salvando Primates, que la gente se entere del que no lo conozca, qué es Salvando Primates y qué importancia tiene, que en estos días fue anunciado que el proyecto está entre los finalistas en el premio de conservación de Saving the Amazon. Sí, eh, pues bueno, Salvando Primates es esta apuesta para llevar la selva a la ciudad y que los colombianos puedan conectarse emocionalmente con nuestra biodiversidad. Como decías, es muy difícil uno generar un apego emocional con la fauna o la flora o los paisajes de nuestro país si no los conocemos. Un ejemplo claro de eso es, eh, todos los años vemos que hay quemas y deforestación en la Amazonía o en la Orinoquía, pero eso está tan distante que no nos afecta. Se quemaron los cerros de Bogotá o se desocuparon los embalses de Bogotá y ahí sí tenemos una conexión emocional y ahí sí nos interesa y ahí sí nos importa. Entonces mi objetivo fue llevar las selvas de Colombia, del Magdalena Medio y de la Amazonía a la ciudad para que los colombianos puedan entrar en este viaje mágico, en esta experiencia multimedia, conocer a 11 de las 38 especies de primates que tenemos y en particular conocer eh, el estado de las 4 especies más amenazadas del país y al mismo tiempo generar acciones tangibles de conservación, porque siento que contar la historia no es suficiente, generar conciencia no es suficiente. Tenemos que ir un paso más allá y ojalá proponer acciones tangibles que nos permitan inclinar la balanza hacia un lado positivo. En este caso, restaurar los bosques de los primates de Colombia. ¿Cómo ha sido la recepción en las ciudades, donde justamente hay esta lejanía y uno abre el grifo y está el agua, va a la bomba de gasolina y mágicamente una pistolita llena de gasolina al carro y hay como una distancia con lo primitivo que comparte raíz con primates? ¿Cómo ha sido el recibimiento del público en en la experiencia inmersiva de Salvando Primates itinerantemente? Nos ha ido muy bien. Yo estoy sorprendido porque pues nunca nos esperamos que la gente se conectara tanto, ¿no? La experiencia inmersiva como tal tiene diferentes momentos, pero el plato fuerte es este video de casi media hora, 360, sin narración, completamente sensorial, y la gente lo recibe muy bien, ¿no? Hay lágrimas, hay como sorpresa, no sabía que así era de grave la deforestación, o no sabía que todos estos primates vivían en nuestro país, no sabía que el jaguar también estaba en nuestras selvas. Eh, y hemos logrado ya 3 itinerancias. Estuvimos en el Planetario de Bogotá en el 2023 y también llevamos un pedacito más pequeño a Manaos, a una conferencia TEDx que hubo allá. Estuvimos en el Museo del Río en Honda, un espacio mucho más pequeño, pero también muy bonito porque sirve a la comunidad local. Y ahora estamos abiertos en Cartagena, en el Centro de la Formación, Centro de la Cooperación Española, que también es una nota porque la otra intención de Salvando Primatas es ser itinerante, ¿no? Poder recorrer el país, llegar a diferentes lugares y que todos tengamos la oportunidad de conectar con nuestros bosques. También nos fue en Cartagena, donde fuimos de la mano del Festival de Cine de Cartagena, que logramos dejar la experiencia un mes más gracias a la colaboración con la cooperación española. Entonces, para mí ha sido un éxito total. Antes de saltar, como hablar también de los primates, que es algo que me interesa mucho hablar con usted, para terminar sobre el proyecto, ¿cuál es la acción puntual
que se hace, digamos que más allá de ir a la experiencia, apoyar el proyecto y entrar en la inmersión audiovisual? ¿Cuál es el mecanismo ya concreto de ustedes pues para hacer parte del proyecto de conservación? Sí, muy pertinente tu pregunta. Nosotros, digo yo, somos una bisagra, un articulador entre la ciudadanía y las instituciones expertas en conservación de primates y de bosques, ¿no? Entonces tenemos cuatro aliados de conservación, que son cuatro fundaciones con amplia experiencia en este tema. Cada una de ellas trabaja en una región y con un primate en especial. Y ahí están Proyecto Tití, que trabaja con el tití cabeciblanco en los Montes de María. Proyecto Primates, que trabaja con el mono araña café en el río Carar, en el Magdalena Medio, cerca a Puerto Berrío. Estamos con la Asociación Primatológica Colombiana, que está trabajando con el churuco colombiano, que es una especie de mono hermoso, que después te comparto fotos. Y ellos están trabajando en Cundinamarca, en Medina. Esto es al respaldo de Chingaza. Todavía tenemos monos churucos en Cundinamarca, que yo creo que es algo que ningún bogotano sabe. Y con la Asociación Salvemos Selva en Piamonte, Cauca. Esto es en la bota caucana entre el Caquetá y el Putumayo, donde estamos trabajando con la especie más amenazada del país, el tití del Cauca y del Caquetá. Y para cada una de estas especies, de la mano de nuestros aliados, diseñamos objetivos puntuales de conservación. Entonces, con el tití cabeciblanco, estamos sembrando, creo que son alrededor de 1.500 o 2.000 plantas para restaurar el bosque de la reserva que tienen ellos. Con el mono araña café en el Magdalena Medio, estamos haciendo corredores entre fragmentos de bosque. El problema en esa región es que los bosques están tan fragmentados que tienes islas de bosques donde los primates no pueden cruzar. Entonces estamos haciendo corredores para que puedan conectarse las poblaciones, si no, eso es un problema. Con el churuco colombiano, aquí en Medina, Cundinamarca, estamos haciendo viveros y también viveros comunitarios para poder tener las plantas para restaurar eventualmente. Y tal vez lo más interesante en la bota caucana, en Piamonte, es que estamos haciendo acuerdos de conservación con campesinos de la región. Ahí en esta región todavía hay bosques medianamente saludables, la deforestación está rampante, pero hay bosques, entonces dijimos, por ahora lo que tenemos que hacer es parar la deforestación. Entonces estamos hablando con varios campesinos, propietarios de fincas que tienen bosques y decirles, a cambio de este dinero, por favor, dejen de talar. Y ellos pueden invertir ese dinero en diferentes proyectos productivos, mejoras de infraestructura de sus fincas, con el objetivo de que el bosque permanezca a largo plazo. Entonces, las acciones responden al contexto local y van de la mano con los expertos, los héroes de la conservación, que son estas fundaciones que te mencionaba. Federico, hay digamos que en los debates ambientales y en los debates de conservación ya hay como unas etiquetas, unos términos que se han vuelto lugares comunes en circunstancias de manera relevante y en otras circunstancias como una normalización pues de la debacle ambiental en la que estamos. Uno de esos es el famoso punto de no retorno que la ONU ha dicho que es el 2030, y eso uno lo oye y lo oye y lo oye y como que ya es 2024 y contando y hay, digamos que uno ve en el aire un cierto tufo a resignación. Esa, ¿Cuál es la foto que usted como visitante frecuente de los hotspots ambientales en Colombia y en el mundo ve con respecto a esa fecha límite distópica, apocalíptica del 2030 que ha propuesto la ONU? Sí, eh, es importante hablar de eso, pero también es dramático, ¿no? Porque a mí personalmente o sea, sí me movió. Yo, digamos, Salvando Primates surge precisamente porque quiero que mis esfuerzos, que mi experiencia profesional ayude a mejorar los ecosistemas de los que dependemos, ¿no? En este caso, los primates son los jardineros naturales del bosque. Ellos dispersan semillas, comen frutos, se las tragan, van, hacen popó en otro lado y ahí crece un árbol. Son jardineros de los bosques. Sin primates no tenemos bosques, sin bosques no tenemos vida. Entonces, para responder tu pregunta, yo siento que no debemos escatimar esfuerzos. El panorama cada vez va a ser más trágico, los eventos climáticos cada vez van a ser más extremos. Estamos viendo ahorita pues unas sequías muy fuertes por el Niño, unos incendios muy difíciles también por las temperaturas. eh, y pues estamos
a la expectativa de lo que pueda pasar. Y yo, una analogía que hago es que si tú vas al doctor y el doctor te dice, ah, es que vi que usted tal vez puede tener un poquito de cáncer, ¿lo dejamos así o esperamos un año a ver si sí es o no es? Pues yo de paciente digo, no, no, doctor, revisemos y si es posible, mejorémoslo ya. Con el tema de los bosques, la deforestación, el punto de no retorno es igual. Esperar a llegar hasta ese punto para tomar medidas puntuales que nos permitan gozar de un ecosistema sano y de un ambiente sano puede ser muy tarde. Entonces, todo este tema del racionamiento de agua, de los incendios forestales, de la deforestación, mercurio en los ríos, extinción de especies, son alarmas que cada vez van a sonar más fuerte, más fuerte, más fuerte, y va a haber un punto, como lo ha dicho las Naciones Unidas y otros expertos, que va a ser imposible o demasiado costoso volver a ese ecosistema natural o a ese balance natural. Para resumir, no quiero ser negativo, pero sí quiero ser propositivo. Eh, si tenemos la oportunidad de organizar el planeta y hacer acciones, por pequeñas que sean, apagar el grifo antes, no botar plásticos, todo este tipo de cosas pequeñas, el cambio es a nivel individual, pero el cambio, digamos, global o ambiental es a nivel de sociedad. Entonces, solamente la suma de las partes nos va a permitir llegar allá y cada uno de nosotros tiene que ser consciente de que somos responsables de nuestras acciones. Em, aterrizando eso a la gente que nos ve en las ciudades, yo estoy aquí en la ciudad, en el pleno centro de Bogotá. em, ¿Qué medidas son eficientes? Como un poco para eso, para no sacarle el paso a la responsabilidad pues que nos implica a todos. ¿Qué medidas sientes que podemos hacer en la cotidianidad que sean eficientes y no simplemente para irnos a dormir más tranquilos, sino que de verdad que si las ponemos en práctica, pues pueden tener un reflejo, digamos, a mediana o gran escala? Sí, eh, es difícil señalar una sola acción puntual que nos permita llegar a una mejora ambiental global, pero voy a hablar de varias cosas. La primera es que lo primero es una transformación en tu comportamiento, ¿no? Un cambio en tu conciencia de vas a un restaurante sin pitillo, por favor. O tal vez si comes 5 días a la semana carnes rojas, pues bájale a 3 días, porque la ganadería es también una de las causas fuertes del calentamiento global. O si todos los días montas en carro 4 cuadras para ir a tu trabajo, pues tal vez no manejes todos los días, ve en bicicleta o a pie o comparte carro 3 días a la semana. Es ese cambio individual en la forma en que nos comportamos ambientalmente que va a generar cambios como sociedad que ojalá empiecen a inclinar la balanza hacia lo positivo. Y siento que también ser muy vocales, muy proactivos con estos comportamientos. Lo que decía, cuando vas al restaurante sin pitillo porque los plásticos de un solo uso son malos para el medio ambiente. Entonces, eso empieza a generar este efecto bola de nieve que ojalá en 1, 2, 3 años desde la ciudad empecemos a ver una reducción en los impactos ambientales, en la huella ambiental que generan las ciudades. Y pues el ejemplo de la sequía ahorita y el racionamiento es claro. Si todos como ciudadanos no ponemos nuestro granito de arena, nos bañamos menos tiempo o menos días a la semana, y todo ese tipo de cosas, pues nos vamos a quedar sin agua. Entonces, desde lo más chiquito hasta lo más grande, como donar recursos si tienes, a fundaciones encargadas a conservación, hacer voluntariados también con organizaciones como Salvando Primates, que pues estamos siempre buscando colegas, amigos, personas que quieran sumar su experiencia para llevar a estos otros lugares. Todo suma. Entonces, desde tu esquina, desde tu experiencia, desde tu capacidad, por más pequeña que sean las acciones, esta sumatoria es la que nos va a permitir llegar a un punto de equilibrio. A lo mismo que volvíamos al comienzo de conocer para conservar. ¿Cuál es el, digamos, desde el lado más amable? Después entramos a ver las amenazas, etcétera, pero desde el lado más amable, háblanos de la abundancia de primates en Colombia, qué significa vivir en un país con tantas especies de primates, como ven, no véndenos, pero sí sedúcenos hacia querer conocer más de los primates en nuestro país. Sí, los colombianos somos muy orgullosos de nuestro país. Nos encanta nuestra cultura, nuestra tierra. Sabemos que somos el país con mayor número de especies de aves.
Tenemos el oso anteojos, tenemos el jaguar, tenemos las ballenas jorobadas, tenemos una infinidad de ecosistemas que nos hacen sentir muy orgullosos y cada vez más extranjeros, turistas vienen a conocer eso. Sin embargo, en el otro lado también hay muchos colombianos por diferentes razones que no tienen la oportunidad de conocer su país o nuestra mega biodiversidad. Eh, Tenemos 38 especies de primates. Eso nos hace el tercer país en mayor riqueza de primates en Latinoamérica, después de Brasil y Perú, y el sexto a nivel mundial, que también es impresionante. De estas 38 especies, yo creería que máximo 3 o 4 las conocen la mayoría de colombianos. El mono aullador, el mono tití, tal vez el mono araña o el mono maicero. Es decir, nos quedan otras 34 especies por conocer. Tenemos al mico, al primate más pequeño o al mico más pequeño del mundo, es el leoncito o tití pigmeo, es casi el tamaño de la palma de la mano. Tenemos el churuco colombiano, que para mí es uno de los más hermosos, este mono lanudo, gigante, con pelo así gris, acróbatas del bosque completamente. Tiene una cola fuertísima que la usan para agarrarse de las ramas, muy de la zona amazónica, pero también los tenemos cerca de Bogotá, en Medina, Cundinamarca, al lado del llano. Tenemos el tití cabeciblanco, que es este mono cabeza de algodón, se parece a Einstein, con un afro hermoso blanco, que tristemente durante muchos años se lo llevaron al extranjero porque para estudiarlo en cosas de medicina y hoy en día nos quedan muy pocos. En fin, tenemos una diversidad alucinante y casi que a cada región a la que tú vayas puedes encontrarte una especie interesante. Si vas a la Sierra Nevada, si vas al Chocó, si vas a los llanos, si vas a la Amazonía. En los Andes, digamos, hay menos diversidad de primates en la altura, pero también tenemos monos nocturnos, les dicen martejas, y son unos miquitos chiquitos que anidan en familias, en huecos. Entonces es hermoso porque tú te los encuentras en su huequito, el papá, mamá con sus dos hijos y sacan los ojitos así y se quedan dormidos porque son nocturnos. En fin, para mí es mágico y para todas las personas que he visto que van a campo y ven micos por primera vez, quedan así, wow, qué belleza. Entonces tal vez la invitación que haría es traten de viajar por Colombia pensando en la biodiversidad. ¿A qué lugares pueden ir para ver estos pájaros raros o estos miquitos que son únicos o las ranas venenosas o animales más emblemáticos como el oso de anteojos que se está viendo muy fácil en Chingaza o las ballenas jorobadas en el Chocó? En fin, todo esto hace parte de nuestro patrimonio, todo esto hace parte de esta red de vida que nos hace orgullosos como colombianos, pero si no los conocemos, no nos vamos a apropiar de ellos emocionalmente y eso posiblemente puede llevar a que perderlos no nos importe. Y eso hace parte de estar en el camino del no retorno. Entonces, ojalá todos tengan la oportunidad de conocer la biodiversidad de nuestro país y apropiarse de ella emocionalmente. Después de tantos años de tomarles fotos, registrar, indagar, comunicar sobre los primates, ¿cuáles son las grandes enseñanzas que te han dejado? Porque al final, pues estudiarlos es estudiarnos a nosotros mismos, que somos también primates que hablamos y fumamos, pero primates. Sí, varias cosas. Tal vez la primera es que somos primates, ¿no? A mí me divierte un poco cuando hacemos la exposición de Salvando Primates. Hay una foto muy, muy simpática que son mis ojos al lado de los ojos de otro primate o pues de un mico, y somos primates, o sea, somos iguales, tenemos la mano con los 5 dedos, la visión bifocal al frente, pues el pelo, mamíferos. Entonces, eso por un lado es chévere, encontrarse con ellos frente a frente y decir, wow, somos más parecidos de lo que pensamos, es chévere. Y por otro lado, tal vez el tema de la restauración de bosques que mencionaba antes. Eh, Colegas primatólogos, personas que estudian los primates de Colombia, han estimado que un mono araña adulto o un mono churuco adulto, son monos grandes, pueden dispersar alrededor de 600.000 u 800.000 semillas al año. Esto quiere decir que se comen este número de semillas, caminan por el bosque o andan por los árboles, las defecan y son 600.000, 800.000. Siendo muy conservadores, asumamos que solamente dispersan 600.000, un mono adulto. Si solo dispersan si el 1% de estas 600.000 semillas se convierten en árboles, estamos hablando que un mono araña adulto puede sembrar alrededor de 6.000 árboles al año. Eso es impresionante.
Eso en términos de jardinería de bosques, quiero ver a una persona sembrar 6.000 árboles en 365 días al año, son más o menos 20 árboles. Entonces, ahí fue que dice uno, oh, wow, sin primates no hay bosques y sin bosques pues no hay vida. Entonces, todas estas pequeñas enseñanzas, desde nuestra similitud física hasta el rol de jardineros que tienes en el bosque, para mí es alucinante y digna de celebrar. Hermoso. Dos preguntas más para cerrar, Federico. Concretamente, para que la gente se antoje, tres hotspots, tres lugares para ya decir, bueno, voy a empezar a involucrarme, voy a ir a hacer micoturismo. ¿A dónde voy? Que recomiendes, que se te ocurran para como de verdad traerle a la gente la posibilidad de involucrarse emocionalmente con los primates que, como dices, pues son alucinantes, esperanzadores, como las abejas de los bosques. Sí, varios. Lugares donde he estado que me han gustado mucho. Hace poco estuve en el Jardín Botánico de Cartagena. Eso es en Turbaco, a una hora en las afueras. Si tienen la oportunidad, es un jardín botánico hermoso y se ve muy fácil el aullador rojo y el tití cabeciblanco. Entonces, un día que estén en Cartagena, péguense la escapadita, no se van a arrepentir. Si están por la zona cafetera, ahí cerca de Finlandia, hay unos bosques que se llaman la Reserva de Barbas Bremen. Ahí también se ve el mono aullador rojo, hermosísimo, en el cañón del Río Claro, que es una reserva también cerca de Doradal. Se ve muy fácil el mono aullador también. eh, Increíble. Si están más por los lados de la Amazonía, en San José del Guaviare, en Cerro Azul, en la serranía de la Lindosa, donde están las pinturas rupestres. Ahí se ven los churucos de forma muy fácil. Entonces, matan dos pájaros de un solo tiro. Pinturas rupestres de 10.000 años de antigüedad, más monos churucos. Y si quieren ir a la meca de los primates de Colombia, el piedemonte andino amazónico. Desde Florencia, Caquetá, hasta Puerto Asís, Putumayo o Mocoa, Putumayo, es posible ver alrededor de 10 especies de primates. Y esto es comparable con los lugares con mayor diversidad de primates del planeta. Puedes ver mono araña, mono churuco, tití pigmeo, maicero, bebe leche, aulladores, socay, en fin, tienes una viuditas, tienes un sinnúmero de especies que estoy seguro nunca has conocido, además de visitar una región que, pues, los que conocen la historia del país, llevamos 20, 30 años en este proceso de paso, de guerra, que sigue siendo muy remota. Entonces, por un lado, estás descubriendo regiones del país que no conocías, su diversidad y las cascadas que hay, que también son increíbles, porque como es el piedemonte de los Andes a la Amazonía, son todos los ríos que bajan de los Andes para crear los ríos amazónicos y es alucinante. Para mí, de los tesoros mejor escondidos de Colombia. Hermoso, gracias por las recomendaciones. Y la última, ya el cierre, pues al ver como las acciones del primate humano, esa deforestación, el desdén con el agua, el consumismo compulsivo y desenfrenado con el que vivimos todos, la industria del fast fashion, del fast food, ¿tú sostendrías hoy como biólogo que el Homo sapiens es el primate más inteligente sobre la Tierra? Eh, Difícilmente, es decir, sin toda esta parafernalia que nos rodea como sociedad, probablemente no podríamos subsistir. Obviamente un primate en su bosque, en su estado natural, vive de los frutos, de lo que come y demás. Suelta a una persona en un bosque, a ver, sí, como esos programas de televisión, realities de sobrevivencia al desnudo, es duro, es difícil. Entonces, si somos los más inteligentes o no, tal vez en algunos roles puntuales como humanos sí, el tema de tecnologías, comunicaciones, finanzas, todo esto, pues obviamente somos inteligentísimos, pero en términos de subsistencia como especie, estamos perdiendo el año. Entonces, ¿de qué nos sirve todo esto que estamos desarrollando si eventualmente vamos a desaparecer como especie, bien sea por otra pandemia o porque nos ahogamos en nuestra propia basura? Entonces, eso es la inteligencia relativa, sobre todo si lo vemos desde el lado de eh, vamos a subsistir o nos vamos a desaparecer por nuestras propias acciones. Muchas gracias, Federico, por sacarnos el tiempo, por el trabajo y por salvar
primates, bosques, em, un gran saludo. Juan, muchas gracias. Tal vez lo último que quisiera decir, que se me olvidó, es que las dos Suaves. amenazas principales sobre los primates de nuestro país son la deforestación, que es la pérdida de bosques, que sigue rampante en muchas regiones, y la segunda razón es el tráfico de especies. Y el tráfico de especies, pues sabemos, es personas que van, capturan un animal de su estado silvestre para venderlo a alguien como mascota. Y esto tiene dos caras de la moneda, este tráfico de especies, que muchas veces cuando viajamos como colombianos y nos encontramos un miquito amarrado en una casa, se nos sube al hombro, nos tomamos la foto, la selfie y la subimos a redes sociales, porque es tierno, es caritativo, no tenemos la oportunidad de tener un miquito encima. Y ese comportamiento de nosotros como turistas es demasiado nocivo para la fauna, porque eso supone que otros traficantes van a querer sacar más animales del bosque para que otras personas los tengan en su casa y para que el turista les pague 10.000 pesos por una foto. Entonces ahí nosotros como ciudadanos tenemos un rol gigante. No promuevan prácticas en las que animales en cautiverio pues se vean afectados. No suban fotos en redes sociales donde estos animales en cautiverio pues están sufriendo, porque eso va a seguir promoviendo el tráfico de especies y genera un concepto erróneo del estado natural en el que viven estas especies. Entonces, cambios tan sencillos como esos son importantes. Que seamos más primates y menos humanos. Chao, Federico. Exacto. Gracias. Un gusto, Juan, que estés bien.